Vamos a construir una circunferencia trigonométrica y los segmentos representativos del seno y el coseno de un ángulo en dicha circunferencia. Comenzamos con la circunferencia trigonométrica, que tiene centro en el origen de coordenadas y radio 1. Vamos ahora a construir un ángulo orientado. Esto es el ángulo que barre una semirrecta que gira en torno al origen de coordenadas. Entonces, comenzamos construyendo una semirrecta cuyo origen es el origen de coordenadas y que pasa por un punto cualquiera del plano. Vamos a marcar el ángulo que barre esa semirrecta cuando gira en torno al origen. Para eso, marcamos un punto sobre uno de los lados, el vértice, y un punto sobre el otro lado del ángulo. La amplitud de este ángulo está medida en el sistema sexagesimal. En este caso es un ángulo de aproximadamente 31 grados. Cuando esta semirrecta gira, entonces va describiendo un ángulo que, si el giro se realiza en el sentido antihorario, es decir, inverso al de las agujas del reloj, será un ángulo positivo. Este ángulo, cuando sobrepase los 180 grados, va a pasar a llamarse ángulo cóncavo. Cuando dé 3/4 de giro, va a ser un ángulo de 270 grados. Y cuando llegue a los 360 grados será un ángulo de un giro. GeoGebra reinicia nuevamente la medición a partir de allí. En este caso, ese ángulo de aproximadamente 33 grados sería un ángulo de un giro completo, 360 grados, más 33 grados más, es decir, 393 grados. Vamos a marcar ahora el punto en el que la semirrecta intersecta a la circunferencia trigonométrica. Para eso vamos a punto de intersección entre la semirrecta y la circunferencia trigonométrica. A ese punto lo vamos a llamar P. Entonces vamos a renombrar y a ese punto lo vamos a llamar P. Vamos a encontrar las coordenadas del punto P. Para eso vamos a trazar rectas que son perpendiculares a los ejes de coordenadas y que pasan por P. Una recta que sea perpendicular al eje X y que pase por P, y una recta que sea perpendicular al eje Y y que pase por P. Ahora vamos a encontrar los puntos de intersección entre estas rectas y los ejes coordenados. Entonces, la intersección entre este eje y esta recta, y la intersección entre el eje Y y esta recta. Vamos a ocultar ahora estas rectas que son objetos auxiliares. Entonces, vamos a hacer clic sobre este objeto con el botón derecho y lo ocultamos. Y lo mismo hacemos con la otra recta. Y por último vamos a trazar los segmentos que son perpendiculares a los ejes de coordenadas y que pasan por P. Y vamos a darles un color. Vamos a propiedades del objeto. Y vamos a elegir que sea de color rojo, y a este objeto le vamos a pedir que sea de color azul. De esta manera, lo que podemos comprobar es que las coordenadas del punto P van a coincidir en valor absoluto con las longitudes de estos dos segmentos. La coordenada horizontal de P va a coincidir con la longitud del segmento azul, y la coordenada Y o vertical del punto P va a coincidir con la longitud del segmento de color rojo. Vamos a ver que cuando el punto P está en el segundo cuadrante, es decir, cuando el ángulo supera los 90 grados
pero es menor que 180 grados, las coordenadas del punto P van a ser una positiva y la otra negativa. La coordenada X va a ser negativa y va a coincidir en valor absoluto con la longitud del segmento de color azul. Y la coordenada Y va a ser positiva y va a coincidir con la longitud del segmento de color rojo. Cuando el punto P esté en el tercer cuadrante, es decir, cuando el ángulo esté comprendido entre 180 grados y 270 grados, ambas coordenadas X e Y del punto P van a tener signo negativo. Van a coincidir con la longitud de estos segmentos en valor absoluto, porque las longitudes de los segmentos siempre son positivas. Entonces, la coordenada X del punto P va a coincidir en valor absoluto con el segmento de color azul y va a ser negativa. Y la coordenada Y del punto P va a coincidir en valor absoluto con el segmento de color rojo y su valor va a ser negativo. Por último, cuando el punto P pertenezca al cuarto cuadrante, es decir, cuando el ángulo esté comprendido entre los 270 grados y los 360 grados, vamos a tener que la coordenada X es positiva y coincide con la longitud del segmento azul. Y la coordenada Y es negativa y va a coincidir en valor absoluto con la longitud del segmento rojo, porque va a ser un número negativo. Recordamos, las longitudes de los segmentos siempre son positivas. Vamos a empezar ahora a encontrar segmentos que representan el seno y el coseno del ángulo considerado. Es el ángulo que está marcado de color verde. En este caso vamos a comenzar dibujando un triángulo rectángulo. Es este que estamos dibujando de color rojo. La hipotenusa de este triángulo rectángulo es el radio de la circunferencia trigonométrica, por lo tanto vale 1. El seno del ángulo alfa va a ser la longitud del cateto opuesto dividida la longitud de la hipotenusa. La longitud del cateto opuesto coincidirá con la longitud del segmento rojo y la hipotenusa mide 1. Por lo tanto, el seno de alfa va a ser directamente la longitud del segmento de color rojo. El coseno del ángulo alfa va a ser la medida del cateto adyacente sobre la medida de la hipotenusa. La medida del cateto adyacente, que es este, coincide con la longitud del segmento azul y la hipotenusa mide 1. Por lo tanto, este segmento de color azul lo que va a representar es el coseno del ángulo alfa. Vamos a marcar también ese segmento para que entendamos bien. Lo voy a también pintar de color azul. ¿Cómo entonces la medida del segmento rojo coincide con el seno del ángulo alfa y la medida del segmento azul va a coincidir con el valor del coseno del ángulo alfa? Todo esto es porque la hipotenusa vale 1, porque es una circunferencia trigonométrica. ¿Qué ocurre cuando pasamos al segundo cuadrante? El seno de alfa va a ser este segmento y el coseno de alfa va a ser este segmento, que es equivalente a este que tenemos abajo. Lo mismo va a pasar en el tercer cuadrante, lo mismo va a ocurrir en el cuarto cuadrante.
Vamos a ver ahora cómo se comportan los valores del seno y el coseno de un ángulo en los 4 cuadrantes, cómo van modificándose. Empecemos pensando que la semirrecta que gira coincide con el eje X. Ahí prácticamente tendríamos un ángulo de 0 grados. Si el ángulo es de 0 grados, entonces el valor del seno vale 0 y el valor del coseno vale 1. A medida que el ángulo va creciendo, veamos que el segmento de color rojo aumenta de longitud y el segmento de color azul disminuye de longitud. Quiere decir que el seno va creciendo y el coseno se va aproximando a 0. Cuando lleguemos a los 90 grados, vamos a tener que el seno de 90 grados vale 1 y el coseno de 90 grados vale 0. En el segundo cuadrante, como habíamos dicho antes, el seno va a seguir siendo positivo y el coseno será negativo. Y se va a ir aproximando, el valor del seno se va a ir aproximando a 0 y el valor del coseno se va a ir aproximando a -1. Cuando el ángulo sea de 180 grados, el coseno de ese ángulo va a valer -1. En el tercer cuadrante, seno y coseno serán negativos. El valor del coseno va a ir disminuyendo progresivamente en valor absoluto hasta que se haga 0 y el valor del seno va a ir aumentando en valor absoluto aproximándose al valor -1. En 270 grados entonces el coseno vale 0 y el seno vale -1. En el cuarto cuadrante vamos a ver entonces que el coseno es positivo y empieza a crecer nuevamente aproximándose cada vez más al valor 1 y el seno es negativo y va disminuyendo en valor absoluto hasta que al llegar a los 360 grados se hace 0 y luego comienza un nuevo ciclo.